Bien, buenas tardes. Nos encontramos con el asambleísta de Alianza País, el licenciado Byron Valle, el cual nos ayudará a despejar ciertas interrogantes. Buenas tardes, licenciado. Coménteme, ¿cuál es su postura acerca de la ley para la reactivación de la economía y el fortalecimiento? Bueno, primero saludarlos y agradecerles por este espacio. Bueno, básicamente aquí vamos a hacer algunas observaciones. Primero, que es un proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional, que se está discutiendo. Hemos pasado el primer debate, volvió otra vez a la mesa de lo económico para que se haga el informe en función de las aportaciones que se han hecho, ¿no?, de parte de los legisladores en el primer debate, para que se haga el informe para el segundo debate. Y bueno, primero decirle que es un texto que, primero, que no está bien elaborado. Segundo, de que tiene un propósito fundamental, ¿no?, de que aquí hay un problema fundamental, de que adolece específicamente de los temas más importantes que fueron para los cuales fue elegido Lenín Moreno. Acuérdense que un presidente se lo elige para el cumplimiento de un plan de gobierno. A un presidente no se lo elige para que después, siendo presidente, invente una nueva agenda o invente un nuevo plan. Pues aquí hay un problema político de fondo, porque nada de lo que se trata en este proyecto de ley es de lo que Lenín Moreno le ofreció a la gente, ¿no? Lenín Moreno, por supuesto, que ofreció en la campaña electoral construir las 325.000 viviendas, duplicar y triplicar el bono a las familias que tienen mayores necesidades, sobre todo a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y nada de esto, sobre todo el tema del emprendimiento, ¿no? El tema del emprendimiento que fue una promesa hacia los jóvenes, el tema de cómo tratar de reducir la violencia intrafamiliar, ¿no?, dotar de condiciones necesarias para que la mujer pueda desarrollarse en mejores condiciones sin estar básicamente tentada de los problemas que tenemos hoy día contra la mujer. Eso es básicamente los problemas fundamentales que estaba en el plan, que lo promocionamos. No solamente lo promocionó el candidato Lenín Moreno, sino también nosotros, quienes en ese tiempo pertenecíamos a Alianza País. Primero decirle que yo no soy en este momento ya legislador de Alianza País. Con un grupo de compañeros nosotros decidimos salir de Alianza País y estamos más bien creando nuestro movimiento, que es el movimiento Acuerdo Nacional, básicamente como para defender el proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces, el principal problema específico es un problema político, ¿no? Este proyecto de ley no obedece a la propuesta de Lenín Moreno en la campaña electoral. No está en el plan de gobierno. Es decir, nosotros en el plan de gobierno nunca le dijimos a los ciudadanos, por ejemplo, que íbamos a condonarle las deudas a los grandes empresarios. Nosotros no le dijimos a la gente que íbamos a ir reduciendo y hasta casi desaparecer el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Que son problemas, o sea, digamos, son temas fundamentales, porque esas, digamos, deben ser las nuevas propuestas del gobierno para garantizar el financiamiento del presupuesto. O sea, aquí el financiamiento del presupuesto no siempre puede estar solamente con los aportes que hace la sociedad como tal. Aquí el sistema que nosotros impusimos dentro de la Revolución Ciudadana fue un modelo económico redistributivo, que tenía como finalidad que quien más gana era el que más pagaba, y el que menos gana, por supuesto, menos aportaba al Estado. Entonces, hoy día se está revertiendo completamente diferente, ¿no? Es decir, aquí hay un problema, dicen de que no hay para financiar los gastos del Estado, pero hay otra forma, ¿verdad? Y si hablamos en este caso de que en vez de buscar la forma para cobrar a un montón de empresarios que no han pagado, ¿no?, son impuestos, el impuesto a la renta al Estado, que son una deuda que está alrededor de casi de 4.000 millones de dólares, sin embargo no se está pensando en cobrarles, sino más bien condonar deudas, ¿ya? Entonces esa me parece a mí que no es la forma, porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Motivando específicamente a que esta gente irresponsable, empresarios irresponsables, no me refiero a todos, a los que no cumplen con el Estado. Este es el hecho más grande de corrupción que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Nos enfrascan y ahí nos tienen embobados, y hablándonos de los 30 millones supuestamente de coima de Odebrecht, que supuestamente es el acto de corrupción más bochornoso y más grande. Eso es mentira. ¿Cómo vamos a comparar? Es posible que Odebrecht haya coimado no solamente a funcionarios públicos, sino también a privados, con 30 millones de dólares. Pero esos son 30 millones de dólares, pues. Aquí estamos hablando de 2.700 millones de dólares. Este es el acto de corrupción más grande que hay en el país. Y lo peor de todo es que cuando usted escucha los medios de comunicación, quienes hacen, digamos, las veces de entrevistadores, los editorialistas y sobre todo los actores políticos de ciertos partidos políticos, hacen notar a los ciudadanos de que la corrupción está en el aparato, digamos, está en la función pública, cuando eso no es así. Ahí están esas coimas, que no es mucho.
Sin embargo, a pesar de que no es mucho, haya involucrado gente de empresas privadas como también de las empresas públicas o de las entidades públicas. Pero estos 2.700 millones de dólares son única y exclusivamente de los grandes empresarios del país, de 15.000 empresarios. Pero aquí básicamente la manera como lo plantean es que volvemos a la política donde el capital está sobre toda la sociedad, el capital y el mercado, y los ciudadanos básicamente estamos sometidos a ello. Y por último, por supuesto, también queríamos resaltar de que algunas observaciones de este proyecto ya las hemos planteado para que la comisión revise, pero sobre todo ponerle un límite o un fin a que esto se convierta, discúlpenme la expresión, al cuento del gallo pelón, ¿no? De que cada ocasión yo me endeudo y luego viene alguien, un presidente bondadoso, y viene, me manda con una ley y me cubre las deudas. Entonces queremos básicamente poner en una transitoria de que quienes se beneficiaron sobre temas de impuestos, ¿verdad? En la última ley de carácter económico que envió el presidente Correa, que fue hace como dos años atrás, esos empresarios que se beneficiaron de esa ley en el tema del pago de los impuestos no se vuelvan a beneficiar. Bien, licenciado, acotando esta pregunta, ya poco más de un año de gestión gubernamental del presidente Lenín Moreno, existen aún puntos importantes que no se han cumplido, los cuales fueron expuestos en campañas, específicamente hablando del libre ingreso a las universidades por parte de la CNCID. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar quiero decirles, y tener con claridad, decirles a todos los jóvenes que eso fue un compromiso que lo hicimos como proyecto político, decirles que esto no es un problema de ley. La ley le garantiza el estudio superior a todos de manera gratuita, sobre todo en el tercer nivel, que eso fue una de las grandes preocupaciones porque veíamos que había un porcentaje muy bajo en la sociedad que era el que tenía acceso a la universidad, mientras que la gran mayoría no tenían acceso. Y en eso fue el expresidente Rafael Correa, con todo su equipo, se generó una política para que la universidad pues, no sea gratuita, y se fueron generando algunos cambios, sobre todo en la ley orgánica superior, en la ley de educación superior, como también dando algunas disposiciones muy claras y prácticas, ¿no? Crear entidades nuevas para que se dedicaran realmente a ver cómo avanzábamos y cómo hacíamos que la educación superior sea realmente un espacio de formación para los jóvenes, para la gente que necesita, y que al final nos den resultados, ¿no? Nos den un joven o un profesional bien preparado, listo para poder aportar a la sociedad, porque eso es lo que tenemos que aportar. Si sabemos todos de que los recursos naturales se agotan, etcétera, etcétera, el expresidente Correa apostaba básicamente al conocimiento, ¿no? Que decía como una fuente inagotable. Y una sociedad que invierte en la educación de sus habitantes, pues básicamente está asegurando el futuro. Esa era nuestra visión. Y para eso, pues nosotros, en primer lugar, entramos en un proceso de liquidar, ¿no? de clausurar algunas universidades que tenían como propósito enriquecerse y no precisamente la formación de sus estudiantes, ¿no? Entonces, esas universidades, una vez que fueron detectadas, las cerraron, se las cerró y se crearon universidades nuevas. Y el siguiente paso era precisamente estos próximos 4 años crear los institutos superiores, ¿no? Como un espacio, como una alternativa frente a una población que por alguna razón no alcanza cupo, porque estamos conscientes de que las universidades tienen un límite. Usted no puede meter más de 30 estudiantes en un aula de clase. Entonces, en esa aula no podemos poner el estudiante 31, ni 32, ni 34, ¿verdad? Entonces, estamos claros de que cada universidad tiene tantas aulas y en esas aulas hay capacidad para tantos estudiantes y no hay más. Entonces, propusimos eso y eso está dentro del plan de gobierno. Es penoso que haya pasado un año y todavía no vemos que se ha inaugurado un solo instituto superior, ¿verdad? Que en una ley que estuvimos reformando, pues darle la característica a estos institutos ya básicamente como una universidad, ¿no? Con títulos de tercer nivel, inclusive con la posibilidad de que puedan también otorgar títulos de 4º nivel. Entonces, esa es la salida. Sin embargo, se convirtió en discurso, se promocionó en la campaña electoral y hasta el día de hoy no se ha hecho nada, pero la salida básicamente es esa. ¿Cuál es su criterio sobre el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, primero decirle que nosotros jamás hemos estado de acuerdo con este consejo, pese a que es parte de una consulta popular, una consulta que fue manipulada, una consulta engañosa donde no se le dijo a los ciudadanos lo que realmente iba a pasar con este consejo transitorio. Se le quitó básicamente la posibilidad de que la gente pueda leer el anexo de esta pregunta, ¿no? La gente pensó simplemente que era una cosa muy sencilla cuando no leyeron el anexo donde estaba toda la trampa, ¿no? Estaba básicamente el objetivo que tenía el gobierno, este gobierno, para tener todas las funciones del Estado a su favor. Ya, ese fue, digamos, el plan político que trazaron.
realmente nosotros, ellos tienen atribuciones, ya hasta el momento pues hay ya básicamente una denuncia de donde se ha alterado, donde se han hecho cosas que no están establecidas, lo que establece el anexo de la pregunta 3, y que eso, analizando de manera un poco ya con calma, pues podría traer inclusive hasta que posiblemente este Consejo pueda comparecer a la Asamblea Nacional para un juicio político, ¿no? Eso lo estamos analizando, estamos viendo la forma como están haciendo, porque ellos tenían primero que haber sometido a un proceso estricto de evaluación de las instituciones que se establecían claramente en el mismo anexo. Y cuando se habla de una evaluación no se trata simplemente de llevar ya consignas, sino que de haber creado un instrumento adecuado que debió ser conocido por los ciudadanos, sobre todo por quienes hacemos la fiscalización de todos los actores, sobre todo de quienes tienen las funciones más altas dentro del Estado y que son objeto de una fiscalización, para luego aplicar esas herramientas y con resultados reales, decir, bueno, este funcionario o este juez o lo que sea se lo va a remover por tales cosas. Sin embargo, eso no lo hemos visto, y además también pues violando la Constitución, de modo de que nosotros no descartamos a futuro que haya un juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Apartándonos un poquito del tema, ¿cómo ve, en cuanto a la seguridad del país, cómo ve la situación fronteriza con el hermano país Colombia y su postura sobre el ciudadano ecuatoriano alias Guacho? Bueno, primero decirle que es un tema lamentable, es un tema que no debió haber sido tratado como se lo trató en el gobierno. Se trató como un problema de delincuencia común, cuando básicamente esto obedece a una delincuencia internacional, esto obedece a narcotráfico, esto obedece inclusive a un tema de seguridad internacional, porque estamos hablando de una frontera donde no solamente el que tiene que entrar aquí a actuar es solamente nosotros, sino que también Colombia, ¿no? Hubo bastante descuido desde nuestro punto de vista. La ex ministra que tenía esa responsabilidad andaba buscando los votos para conseguir que la nombraran en una función muy alta dentro de Naciones Unidas, y dejó este tema básicamente al abandono, porque hoy día hemos hecho comparecer, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los familiares de estos queridos periodistas, y se ha manifestado pues, ¿no?, la forma como el Estado de manera irresponsable no se empoderó del problema, ¿verdad? Inclusive que hasta las mismas familias tuvieron que buscar la forma de irse a Colombia a hacer gestiones, cuando esa gestión la debió haber hecho la canciller como representante de la política exterior del gobierno ecuatoriano. Por un lado. Por otro lado, también hemos hecho comparecer también a la Asamblea Nacional al ex ministro del Interior, como también al ministro digamos, de Defensa Nacional, porque son los tres ministerios los que tenían que responder, no solamente Relaciones Exteriores, sino el Interior y el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha dado alguna información, se está analizando en la Comisión de Fiscalización, y no se descarta también de que haya algún juicio político por omisiones, porque la Asamblea Nacional estaba muy interesada de saber cuáles eran las disposiciones que el presidente de la República había dado, en este caso, a los ministros, y qué disposiciones son las que los ministros habían dado, en este caso, tanto a las Fuerzas Armadas, en el caso del ministro de Defensa, y qué disposiciones había recibido la Policía Nacional por parte del ministro del Interior. De manera que eso está todavía en tratamiento en estos momentos, pero tampoco descartamos un juicio político sobre esto, porque hay varias quejas. Las familias de estos periodistas, como también de la pareja que está secuestrada hasta el momento, se han quejado, ¿verdad?, de la falta de atención, de la falta de empoderamiento. Lo que han hecho es que cada vez que han ido a la presidencia o vicepresidencia de la República, lo que hacen es que le dan unas palmaditas en las espaldas y como que todo está bien, pero realmente acción no se ha visto. Es decir, que el gobierno haya tomado iniciativas para decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá. Eso no hay. Entonces yo creo que eso es importante señalarlo. Por otro lado, por supuesto, rechazar todo tipo de violencia por parte de quien venga, sea de quien sea, ¿no? En este caso, pues este fulano Guacho, pues que hay que sancionarlo, hay que rechazarlo básicamente como ciudadanos que somos amantes de la paz. Ecuador es un país de paz. Nosotros no estamos acostumbrados a andarnos cuidando de las mínimas cosas. Siempre la seguridad ha estado garantizada dentro del país. Por supuesto que ha habido problemas de delincuencia común, eso va en todas partes del mundo, pero que hoy día nos veamos abocados a problemas de delincuencia internacional, de narcotraficantes internacionales, es un tema que nos preocupa mucho, y que el gobierno pues debería apostar todo por el todo para que este fulano sea lo más antes posible capturado
y se le dé las sanciones correspondientes. La sociedad no puede vivir en zozobra digamos, por culpa de un solo, en este caso de este grupo o de este ciudadano que ha puesto en zozobra pues, a la sociedad ecuatoriana. Bien, agradeciendo al licenciado Byron Valle y a su equipo de trabajo, ex militante de Alianza País, por instruirnos y ofrecernos valiosos aportes a ciertos temas coyunturales del país. Muchas gracias. Gracias, Mati, un placer. Siempre a las órdenes.